Hola, ¿qué tal? Llevamos meses soportando subidas de precios. El encarecimiento de la energía y de las materias primas ha provocado la mayor inflación en décadas. Sobre la mesa está esa propuesta de la ministra Yolanda Díaz de fijar unos precios máximos a determinados productos. Pero es un planteamiento que ha cosechado más rechazos que adhesiones, incluso en el propio Gobierno. Los sectores afectados consideran que repercute negativamente en la competencia y que traerá consigo justamente lo contrario de lo que se desea. De momento esa propuesta ha quedado en el aire a la espera de que se produzcan futuras reuniones. Hoy vamos a analizarla y también qué alternativas se plantean. Lo vamos a hacer con nuestras siguientes invitadas. Ellas ya están en el plató. Son Isabel del Álamo, que es gerente de Asucil, la Asociación de Supermercados de Castilla y León. También está con nosotros Rebeca de Miguel, que es delegada de la Organización de Consumidores y Usuarios de Castilla y León. Y también en este programa están con nosotros Adolfo Sainz, el presidente de Conferco, la Confederación de Comercio de Castilla y León, y Aurelio González, el secretario de UPA Castilla y León. Gracias a todos por venir. Y bueno, pues para comenzar vamos a ver cómo surge esa iniciativa de ponerle un tope al precio de la cesta de la compra. Eduardo, sitúanos y recuérdanos qué reacciones se han generado estos días atrás. Sí, todos recordarán que esa propuesta la lanzó la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz. Díaz planteaba su receta para hacernos más fácil la compra cotidiana. Buscaba un gran acuerdo con la gran distribución para poner tope a los precios de los productos básicos de la cesta de la compra. Ella argumentaba que esas grandes superficies, grandes supermercados tienen margen suficiente para hacer descuentos. La propuesta de Yolanda Díaz sí se topó, pero con las reacciones de otros miembros del Gobierno, como el titular de Agricultura, Luis Planas, o la de Industria y Comercio, Maroto. Bueno, además esa propuesta no cayó del todo bien, así que también por alusiones el sector de la distribución contestó a la ministra. Es un sector extraordinariamente responsable y extraordinariamente eficiente, que ya está haciendo unos esfuerzos ingentes por la contención de precios, que se está proyectando en esta cuestión una imagen del sector de la distribución comercial que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la realidad. No hay ningún dato, miremos los datos que miremos, que demuestren que hay un comportamiento anormal por parte de la distribución. Bueno, pues eran las palabras de la Asociación Nacional de la Distribución, pero no solo se han declarado en contra de la distribución de esa propuesta de la ministra Yolanda Díaz, también los supermercados se han posicionado en esa línea. Isabel, ¿se mantiene ese rechazo a esa propuesta de la ministra Yolanda Díaz? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber contado con nosotros para participar en este primer programa. Por supuesto, nosotros mantenemos el rechazo, ya lo dijimos cuando anunciaron el tema de los topes de precios o el de la cesta de la compra. Consideramos que la medida no es... Bueno, en cuanto a la legalidad, ya la Comisión Nacional del Mercado de Competencia se ha manifestado, manifestando las dudas que tiene en cuanto a la legalidad, y el ministro Planas también bueno, pues hace alusión a que, además de la legalidad, no sería bueno para el conjunto de la cadena y, por supuesto, no sería bueno, incluso perjudicial para los consumidores. Nosotros pensamos que estas propuestas parten de un diagnóstico que no es correcto, es entender que los precios están subiendo ahora en alimentación, después de haber llevado 20 años de una estabilidad prácticamente increíble en los precios de alimentación. Pensar ahora que los precios están subiendo porque está pasando algo dentro de la cadena o que los márgenes de la distribución es no conocer el problema. El problema realmente, pues todos sabemos que se debe al incremento de los costes que estamos teniendo, tanto de materias primas como los costes de la energía, combustibles y demás. Eso hace que bueno, desde la producción hasta el consumo, hasta el consumidor, que es como se tienen que conformar los precios, pues se vaya
vaya incurriendo en unos costes mucho más elevados y se tenga bueno, ir repercutiendo una parte de esos costes. En cualquier caso, se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de todas las cadenas de distribución desde hace un año, que hace un año ya comenzamos a ver en verano cómo subía la energía principalmente y los costes de materias primas. Se complicó con el tema de la invasión de Ucrania y todas las empresas de distribución han tratado de contener los precios porque va en el propio ADN de las empresas. Lo que tratan es de vender lo más barato posible a los consumidores para que su enseña, su propia marca, sea la elegida por el consumidor. Tenemos una oferta muy grande y al final los consumidores, que son inteligentes también y saben dónde comprar, pues van a aquel establecimiento donde tienen mejores precios para comprar los productos. Esta propuesta pone el foco sobre todo en el precio final de los productos. ¿Sienten ustedes que les señalan también como parte de ese aumento de los precios desde su origen hasta su destino? La ministra ha llegado a decir que hay unos márgenes empresariales muy elevados y que alguien se está enriqueciendo por el camino y está utilizando la guerra. Bueno, pues ahí tenemos que decir claramente que esto no es así, porque si atendemos a lo que ha subido los precios que está cobrando ahora mismo, lo que ha subido, lo que está cobrando el sector productor, se ha encarecido un 27%. Los precios que está percibiendo la industria alimentaria, bueno, pues ha encarecido eso en la producción, en la industria un 18% y los precios al consumidor, que es el IPC, un 13%, con lo cual, a medida que nos acercamos al consumidor, el porcentaje que se va repercutiendo es menor. En cuanto a los márgenes de las empresas, bueno, pues son márgenes, nosotros siempre decimos, son márgenes muy estrechos, se está trabajando, este es un negocio en el que está basado no en el margen unitario, sino en la rotación, en vender muchas unidades. El margen neto es muy pequeño, estamos hablando en torno a un 2%, y el negocio está en vender mucho. Por esa necesidad de vender mucho es por lo que las empresas, que estamos en un mercado altamente competitivo, tenemos los niveles de concentración más bajos de la Unión Europea y tenemos una oferta además mucho más equilibrada que en otros países, porque aquí podemos comprar alimentación en hipermercados, en supermercados, comercio tradicional, mercado municipal, formatos que no existen en otros países. Aquí se puede hacer una compra en cualquiera de ellos y el consumidor pues va eligiendo dónde comprar cada uno de los productos en determinados momentos en función del servicio que den, pero ahora, en esta época, sobre todo en función del precio. La propuesta, bueno, pues también ha indignado al pequeño comercio, que teme perder aún más la cuota de mercado si se pone en marcha esta medida. Adolfo, ¿se han sentido discriminados? ¿Se ha sentido discriminado el pequeño comercio con esta propuesta? Bueno, lo primero, muchas gracias por contar con nosotros, con el pequeño comercio, con el comercio de proximidad para este programa. Pues bien, nosotros nos sentimos ofendidos con este planteamiento que hace la vicepresidenta del Gobierno, en primer lugar porque no nos han consultado, no nos ha consultado a nivel nacional a nuestras representantes de asociaciones, la representación de nuestras asociaciones, y porque parece que nos han dejado al margen de todo esto. Además, el planteamiento que ha hecho la vicepresidenta es solamente con las grandes superficies, como si el pequeño comercio no lo estuviera pasando mal, como si no tuviéramos nada que decir. Nosotros llevamos tiempo ya desde noviembre del año pasado viendo cómo están subiendo nuestros costes, nuestra materia prima, cómo están subiendo nuestros costes energéticos, de alquiler, de personal, etcétera. Y por tanto estamos haciendo un esfuerzo ímprobo para no trasladar, en la medida de lo posible, esa subida de costes a nuestros clientes. Hay que pensar que en el pequeño comercio nuestros clientes son más que clientes, son casi amigos. Son compradores fieles, compradores leales, que nos vienen a comprar y que vemos cuál es la situación con esa subida de la cesta de la compra, cómo lo están pasando mal, cómo estamos viendo todos cómo está subiendo esa cesta de la compra, e intentamos de todas las maneras posibles no trasladar esa subida a nuestros clientes. Adolfo, nosotros jugamos con unos márgenes muy pequeños. Adolfo, ¿se puede estar trasladando la idea de que el pequeño comercio con esto
el pequeño comercio es caro, tiene unos precios por encima con los que no se puede competir las grandes superficies, y entonces bueno, pues se está trasladando esa idea de a lo mejor llevar al consumidor a las grandes superficies. Es que en el momento que la vicepresidenta solo se junta con las grandes superficies, con las grandes empresas, y nos deja de lado, parece que insinúa eso que acaba de decir, y no es verdad. El pequeño comercio está haciendo, como digo, un esfuerzo tremendo por no trasladar esos costes que a nosotros sí nos repercuten, e intentar no perder parte de su clientela. En el momento que en estas reuniones la vicepresidenta no cuenta con nosotros, parece que da esa imagen. Es una medida que al sector del pequeño comercio nos ha sentado francamente mal. De hecho, hemos visto cómo una gran superficie ha sabido optimizar esta polémica para sacar una cesta base de compra, que lo único que ha hecho es ganar publicidad, cuando no tiene ningún sentido esa cesta que ha hecho de productos que no son realmente básicos. Bueno, está claro que la subida de los precios también está afectando a los consumidores, nos está afectando. Los hogares ven cómo se duplican sus gastos mes a mes. La inflación ha ido escalando poco a poco, así que vamos a ver, Eduardo, cuáles son los últimos datos que tenemos. Pues sí, como decías, los precios continúan subiendo, lo notamos todos los días a la hora de hacer la compra, y cada mes nos lo recuerda el dato del IPC. El último, el de agosto, que conocimos hace tan solo unos días, se situó en el 10,5%. Son 3 décimas menos que el pasado mes de julio, cuando se registró la subida más alta desde 1984, pero continúa esa línea ascendente. Y no les digo ya, aquí en Castilla y León, mucho ojo a la inflación. Ahí tenemos el dato general, la media de España, ese 10,5%, ese dato de IPC del mes de agosto, pero como decía, aquí en Castilla y León la cifra está por encima de la media, se sitúa en el 11,8%. También son unas décimas menos que hace un mes, pero eso nos sitúa, lo van a ver ahora mismo, a Castilla y León como la segunda comunidad autónoma de España con los precios más altos, por encima solamente de Castilla-La Mancha. Y así lo nota la gente en la calle. Bueno, pues vamos a escuchar bueno, pues toda esa preocupación que hay en la calle para enseguida hablar con Rebeca. Vamos a escuchar. Sí, se nota que está todo más caro y da menos de sí. A ver, llevas menos cosas y pagas más. Claro que lo he notado, hija, en todo. Todo en general, todo, y frutas, todo. ¿Qué me vas a contar a mí, que soy jubilada? Pues que me cuesta un trabajo llegar a finales de mes. Coca-Cola, las bebidas en general, y luego la carne también. El vino ha subido casi un 15% subido. El aceite, yo porque gasto poco, porque soy sola y gasto poco aceite, pero es un precio desorbitante. Muchísimo ha subido todo esto, es horroroso. Cada día que viene son precios nuevos. A lo mejor en una familia de 4 personas, a lo mejor a la semana 100 euros y a lo mejor subir un 20 o un 30%. Bueno, pues es la opinión que nos hemos encontrado en la calle y que seguramente muchos de ustedes que nos están viendo comparten. Rebeca, ¿qué le parece esa propuesta de la ministra Yolanda Díaz a su organización de consumidores y usuarios, a la que usted representa? Rebeca. Muchísimas gracias por contar con nosotros siempre y dar voz a los consumidores siempre que tratáis temas que sin lugar a duda nos afectan y mucho. Para la Organización de Consumidores, todas las medidas que se pretendan adoptar desde el Gobierno para que ayuden a los consumidores van a ser bien recibidas, pero siempre estamos diciendo que tienen que ser medidas coherentes y medidas que de verdad den beneficio a los consumidores. Es decir, antes preguntabas a la compañera que él aparecía en estas declaraciones que venían desde el Gobierno hablando sobre el enriquecimiento de algunos sectores de la producción. Yo puedo contestar a esa pregunta, que no sé quién se está enriqueciendo, pero desde luego los consumidores no, porque les estamos empobreciendo. Y sin embargo, como no hacen más que subir los impuestos, sí que tenemos una pistilla de quién se está enriqueciendo, y no son los factores de la producción. Desde la Organización de Consumidores entendemos que una medida que se tiene que adoptar ya es la eliminación de los impuestos que están asimilados a la energía. Porque el profesional que está en una granja con sus gallinas le han subido la luz y ese señor, cuando vende al pequeño comercio, no le queda otra que subir el precio del huevo, y al señor del pequeño comercio no le queda otra que subir el precio al consumidor, y lo mismo en las grandes superficies. Y así es como los consumidores, sin lugar a duda, somos los grandes afectados de todas las políticas que no se están haciendo. Vamos a intentar
sino eliminar estos impuestos, vamos a reducirlos al máximo, vamos a reducir el IVA superreducido, vamos a intentar que estas medidas que se apliquen a la energía se apliquen también a los alimentos. Esta medida de la cesta de la compra, del tope, no es una medida homogénea, porque la cesta de la compra no es igual para unos ciudadanos que para otros. Es que hay unos ciudadanos que no necesitan comprar compresas, como hablábamos antes, y otros ciudadanos necesitan en su dieta comer pescado de manera imperiosa. ¿Dónde están las bases de esas medidas? Sí, es muy difícil establecer una cesta común, ¿no?, que pueda servir a todos. Hacía referencia, Rebeca, al sector agrario, y como tenemos a Aurelio al otro lado, Aurelio, me imagino que esa propuesta de la ministra pues también les afecta sobre todo a ustedes, porque claro, poner al final de la cadena un tope a los precios, pues eso va a influir en el origen, que son precisamente ustedes. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues nosotros, buenos días, muchas gracias también por darnos participación. Nosotros estamos preocupados, como venimos preocupados durante mucho tiempo, ¿no? Y es que la conformación de precios, en muchos casos, y generalmente se ha hecho de arriba para abajo, y a los agricultores y a los ganaderos se nos ponen los precios sin mirar los costes que teníamos, ¿no? Eso incluso está ocurriendo ahora, incluso teniendo la ley de la cadena alimentaria que tenemos, y nos preocupa mucho. Nosotros lo que decimos es que el poner unos topes de precio por arriba, si va a llevar implícito que a los agricultores o a los ganaderos nos bajen los precios de nuestros productos más todavía, pues entonces es negativo, pero para el consumidor también es cierto que hay que tomar una serie de medidas, y yo también creo y estamos convencidos que en muchos casos, a lo mejor no en todo, pero en muchos casos, los márgenes que hay actualmente entre lo que cobramos los productores y lo que paga el consumidor dan bastante de sí, y yo creo que dan para que se puedan rebajar esos costes sin que se repercuta al sector productor. Por ejemplo, todos estamos viendo cómo los pollos, por ejemplo, han subido de precio de una manera importante. Bueno, pues toda la subida de los pollos de carne se la ha quedado la industria y la distribución, porque a los ganaderos no le están pagando ni siquiera un céntimo más por pollito. Con lo cual, bueno, pues hay sectores donde ha subido algo al ganadero y al agricultor, en muchos casos sin llegar todavía a pagar lo que nos cuesta producirlo, y vemos como hay unos márgenes, en algunos casos del 1000% o más del 1000%, pero ya una cosa normalita está en 700, 800% de diferencia entre lo que cobramos nosotros y lo que paga el consumidor. Yo creo que hay mucho margen para poder trabajar, pero eso sí, nosotros lo primero que pedimos es que la señora ministra, antes de obligar o de poner un tope en los precios, primero que haga que se cumpla la ley. Y la primera ley que hay que cumplir es la ley de la cadena alimentaria. Escuchándoos a todos, bueno, pues una de mis conclusiones es que, claro, el problema está en los costes y no en los márgenes, ¿no? Y lo avanzaba un poco Rebeca frente a esa propuesta de la ministra de fijar un precio máximo a ciertos productos esenciales. Bueno, pues hay alternativas, y hay una que ha generado, Eduardo, un gran respaldo entre los implicados. Cuéntanos. Sí, lo avanzaba hace un momentito la delegada de la OCU aquí en Castilla y León, y es una alternativa que llegó prácticamente de forma siguiente, inmediata, a la propuesta de Yolanda Díaz, del sector señalado por ella, del sector de la gran distribución. En un encuentro entre las partes posterior a esa propuesta lanzaron su contrapropuesta, su propia receta. No hay margen para limitar los precios, aseguran, pero sí para reducir el impuesto sobre el valor añadido de algunos de esos productos básicos. Una idea que comparten también con el sector de la carnicería y del pescado. Ellos lo que proponen es rebajar ese IVA, que actualmente es del 10%, a un tipo súper reducido que estaría a pilar en el 4%. Bueno, pues de momento esa propuesta pues no ha recabado apoyo, por lo menos en el Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la rechazaba. Dice que en principio, bueno, pues que ya están en el tipo súper reducido del 4% muchos alimentos, y que ese impuesto, bueno, pues no se puede rebajar. ¿Esa sería la solución, Isabel, esa bajada? Bueno, nosotros hemos planteado varias soluciones o varias medidas a poner ahora encima de la mesa. Una de ellas es la rebaja del IVA, evidentemente de forma temporal y en algunos productos de la alimentación.
pero también hemos planteado otras medidas, por ejemplo, el tema de la energía. Nosotros, toda la cadena agroalimentaria es sector esencial, no hemos podido parar la producción en ningún momento durante el COVID, se está trabajando siempre, incluso, bueno, pues nosotros tenemos cámaras frigoríficas en cuanto a la distribución que no pueden parar en ningún momento, están los 24 horas del día, los 365 días funcionando, y lo que pedimos ahí es mejorar desde luego los costes de la energía y hacerlos bueno, pues mucho más asequibles para el conjunto de la cadena. Eso desde luego es una medida que abarataría los precios a los consumidores, además de retrasar, por ejemplo, la entrada en vigor de algunos impuestos medioambientales, como puede ser el impuesto al plástico, que está previsto para el 1 de enero, y todos aquellos costes regulatorios que al final inciden en el precio de los alimentos. Rebeca, hay ONGs y bancos de alimentos a nivel nacional que están alertando, bueno, pues que ya después de pasada la pandemia, que ya lo vimos, bueno, pues ahora vuelve otra vez a haber mucha más demanda de alimentos, precisamente porque no pueden acceder a esos precios que ahora mismo hay en el mercado. Podemos ver otra vez largas colas de alimentos, con además el tema de que no se están dando tantos alimentos por parte de la industria como ocurría antes. ¿Eso está llegando? Sí. ¿Que pueda estar ocurriendo también en Castilla y León? Sin duda. Desde la OCU ya hemos solicitado al Gobierno desde hace un año bonos de alimentos, que se elabore una lista de consumidores vulnerables, que se ayude a esas familias que están en paro con hijos en edad escolar. Desde la OCU lo llevamos pidiendo ya desde hace un año, y por supuesto que todos los indicios apuntan a que muchas familias, más de las que ya no llegan a fin de mes, no van a poder llegar a fin de mes. Nosotros lo que sí que queremos solicitar, y lo vamos a seguir solicitando al Gobierno, es que se elimine la burocracia para el acceso a los alimentos de los consumidores vulnerables, porque así como venimos recalcando que con los bonos térmicos hay más de 100.000 familias en España que no las están recibiendo porque no saben cómo acceder a ellas, que se dulcifique la burocracia para las consumidores vulnerables, porque bastante tienen con no poder pagar la energía y con no poder comer, como para encima tener que estar rodeados de papeles para rellenarlos para poder recibir esas ayudas. ¿Creen que esta propuesta de la ministra Aurelio y Adolfo se va a quedar en nada? Yo tengo la impresión de que se está utilizando de una forma de promoción política, porque yo creo que no incumple la normativa europea y no se va a poder llevar a cabo, pero la situación es bastante grave, ¿no? Nosotros lo que decimos es que hay que tomar alguna medida, y la primera medida, como bien decía Isabel, es los costes de la energía. La energía eléctrica es lo que está suponiendo que todo suba, que haya unos costes por encima de todo, y nosotros lo estamos sufriendo principalmente. Hoy a nosotros lo que el año pasado nos costaba una hectárea regar 1.000 euros, este año se ha convertido en 4.000. Vale. Eso no hay explotación que lo soporte. Aurelio, me gustaría, perdóneme, no quiero cortarle, pero me gustaría escuchar a Adolfo, y tenemos nada, minuto y medio. Adolfo, ¿en qué se va a quedar esta propuesta? Muy brevemente. Bueno, la realidad es la que es, que los consumidores lo están pasando muy mal, que la cesta de la compra está subiendo muchísimo, y nosotros, que somos los que primero estamos con nuestros clientes, pasamos mal viendo cómo la gente no llega a fin de mes. Por tanto, el Gobierno tiene que actuar, pero tiene que actuar con consenso, hablando con toda la gente y bajando los impuestos, como bien ha dicho la compañera. Adolfo, Aurelio, Isabel y Rebeca, muchísimas gracias por haber estado aquí. Seguro que nos daba más juego, pero el tiempo es lo que es. Hoy hemos escuchado el sentir de los afectados a ese tope a los precios de la cesta de la compra y las alternativas que se proponen. Veremos en qué termina, si finalmente se llega a un acuerdo entre los distintos implicados y se pone freno a esa tendencia inflacionista. Hasta aquí nuestro programa, mañana más, les esperamos. Ahora llegan los compañeros de Vamos a Ver. Adiós.